Buenas tardes a todas. Mi nombre es María José Mansilla y os doy la bienvenida desde la Asociación Inciso Integración al programa Apoyándote. Es un programa de apoyo y acompañamiento al cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia, ya sean cuidadores en el entorno familiar o cuidadores profesionales. Este proyecto está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha con cargo a la asignación tributaria de IRPF. Hoy comenzamos la segunda edición de los talleres formativos básicos. Está compuesto por 4 videoconferencias que vamos a realizar todos los jueves a lo largo del mes de noviembre. También en este mes, para aquellas de vosotras que podáis estar interesadas, vamos a realizar 2 talleres de especialización. Uno relacionado con el cuidado de enfermedades degenerativas, que se va a celebrar el próximo martes 9 de noviembre, y un segundo taller de especialización que se realizará a finales de noviembre, en el que la temática a tratar es la resolución de conflictos pues, en el cuidado de personas en situación de dependencia. Estos talleres de especialización se imparten los martes de 5 a 6 y media de la tarde, también a través de Zoom. Durante todas las sesiones formativas que nos vayáis acompañando a lo largo de este mes de noviembre, pues vamos a ir tratando diferentes temáticas relacionadas con el cuidado de la persona dependiente y con el cuidado del cuidador o cuidadora, con un objetivo, con varios objetivos principalmente. Uno de ellos sería proporcionaros los conocimientos necesarios para la atención de las personas en situación de dependencia, crear hábitos o habilidades para organizar los cuidados de la persona que tenemos a nuestro cargo, mejorar pues, las relaciones o la capacidad de negociación intrafamiliar en el cuidado de nuestro ser querido, y en definitiva lo que queremos con estos talleres es empoderar a la persona cuidadora. En la sesión de hoy vamos a abordar lo que es la problemática de la persona en situación de dependencia. En este taller vamos a ver muchas cosas, pero principalmente definiremos qué se entiende por dependencia, tipos y grados de dependencia, así también como los tipos de cuidadores y las funciones que asumen cada uno de ellos. Continuaremos en las semanas próximas con las temáticas de salud emocional y mental del cuidador. En este taller nos centramos más en lo que es la figura del cuidador profesional o no profesional. Veremos técnicas de autocuidado, relajación. En definitiva, vamos a intentar aprender a querernos un poquito más y a mejorar también nuestra autoestima. Seguiremos en las semanas siguientes con aspectos sanitarios y primeros auxilios, que bueno, pues nos van a ayudar a lo que es el cuidado de nuestro familiar, y aprenderemos también lo que son movilizaciones y transferencias que nos van a facilitar nuestra salud física, o al menos intentar no dañarnos a efectos sobre todo de la espalda y dolores musculares. Y finalizaremos con el taller de alimentación e higiene de la persona dependiente. La videoconferencia es grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de Inciso, y también os la vamos a enviar por correo electrónico para que en cualquier momento pues la tengáis como consulta o para visualizarla cuando vosotros consideréis. Hoy, la sesión de hoy nos acompaña Rosario Alises. Es profesional sanitaria con una larga trayectoria profesional, es licenciada en Medicina General, tiene formación en Psicología Médica y Psicosomática, tiene muchísima experiencia como médico de atención primaria, médico de emergencias sanitarias, ha trabajado también en centros residenciales y, bueno, pues con todo este bagaje profesional creo que nos puede dar una visión muy completa de la dependencia desde diferentes perspectivas. Por mi parte, agradeceros vuestra participación en este proyecto. Espero que os resulte interesante los contenidos que vamos a tratar a lo largo de estas semanas, y sin más cedo la palabra a Rosario. Pues Rosario, cuando consideres. Pues aquí estoy. Muchas gracias por invitarme, gracias a Inciso, gracias a ti y gracias a vosotras que estáis ahí demostrando interés por el tema de los cuidados, de los problemas de las personas y también el tema tan importante de cuidaros a vosotras mismas. Y voy a hablar en femenino porque estamos mujeres todas, yo no veo aquí ningún nombre masculino, así es que hablo en femenino
siempre que pueda. Además de hablar en femenino, porque la palabra personas tiene género femenino y podríamos generalizar a todas las que nos escuchen, aunque sean hombres. El tema que tenemos aquí, el tema de los cuidados de las personas dependientes, seguro que sabéis vosotras más que yo, porque vosotras estáis ejerciendo, como si dijéramos. A mí lo que me ha tocado, lo que me ha dicho Inciso que puedo hacer es poner orden en todo lo que sabéis, hablar de alguna que otra ley, pero no mucho, porque lo de las leyes es un rollo. El taller se titula, voy a compartir pantalla a ver si me sale ahora, que estamos en el momento culminante. Pues el taller se titula Problemática de la persona en situación de dependencia, organización de los cuidados. Así es que esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer es hablar de las personas dependientes y sus necesidades. Y después hablaremos de las personas cuidadoras, de vosotras, las que ofrecéis los cuidados necesarios. ¿Cuáles son los objetivos o qué se pretende con este taller? Lo primero, saber, adquirir conocimientos. La información es poder y la información es necesaria siempre para formarse una opinión. Fijaos que con razón querían nuestras antepasadas del siglo XVIII y XIX que las mujeres accediéramos a la educación, porque es muy importante saber. Así es que tenemos que saber de qué va esto de la dependencia y qué hilos se mueven en este tema, en este mundo. Estos conocimientos son necesarios para aumentar el bienestar y para poder planificar cómo vamos a organizarnos durante el tiempo que vamos a tener que cuidar, que puede ser poco o que puede ser mucho. Por ejemplo, si la persona a la que cuidamos tiene Parkinson, tenemos que saber en qué actividades va a necesitar más ayuda y en cuáles no necesitará tanta. Tenemos que saber que la enfermedad es crónica y que va a ir poco a poco a peor, que no podemos esperar una mejoría. Otro ejemplo, si la persona tiene demencia, pues el trato va a ser completamente diferente al de una persona que conserve su conocimiento. Lo segundo es saber hasta qué punto todas las personas en situación de dependencia son tan dependientes. ¿Lo son para todo o quedan cosas que pueden hacer por sí mismas? Eso se llama autonomía residual y es muy importante saberlo porque sirve para evitar el aumento de la dependencia que pueden sufrir las personas que tienen cierta tendencia a abandonarse. Por ejemplo, si la persona a la que cuidamos tiene una fractura de cadera, tenemos que colaborar con la rehabilitación haciendo los ejercicios con las piernas, pero también tenemos que animarlas a seguir haciendo cosas con las manos. O si alguien sufre un ictus y queda con medio cuerpo paralizado, pues tenemos que entrenarle para que siga utilizando el otro medio cuerpo y no se abandone. Lo tercero es aprender a cuidarnos, aprender a compaginar la tarea de cuidados con nuestras tareas personales o incluso con nuestras actividades de ocio. Aunque tengamos una tarea ingente con el cuidado de otras personas, tenemos que tener en cuenta, y eso se ha repetido hasta la saciedad, que si nosotras fallamos, falla el cuidado. Así es que tenemos que prevenir nuestros bajones. ¿A base de qué? Pues de lo que vamos a decir y comprobar aquí y ahora, a base de conocimientos, a base de entrenamiento, a base de comunicación. Por ejemplo, si antes salíamos 1 hora al día a caminar, pues ahora lo tendremos que seguir haciendo. Me refiero antes cuando no teníamos que cuidar, ahora que sí que tenemos que cuidar, pues tenemos que seguir haciendo lo de salir a caminar. ¿Tenemos que pedir ayuda para nosotras poder salir y expansionarnos? Pues se pide, no pasa nada. Y lo cuarto que pretende este taller es hacernos sentir capaces de cuidar a alguien y cuidarnos a nosotras mismas sin sentirnos culpables por querer un descanso, ni responsables de las complicaciones que pueda tener la enfermedad. También hacernos sentir capaces de organizar la familia para que la carga no recaiga solo en una persona. Pues a esto se le llama empoderamiento. Por ejemplo, una mujer empoderada es aquella que es capaz de darse valor a sí misma, dar valor a su tiempo y dar valor a sus necesidades. Y en lugar de sacrificarlo todo, sacrificar solo lo estrictamente necesario. Así es que, una vez dicho los objetivos del taller,
vamos a ver un esquema de lo que vamos a hablar, que son los colectivos en situación de dependencia, los grados de dependencia, la tipología y funciones de la cuidadora, la gestión y organización de los cuidados y los recursos del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Como en todas las clases que se precien, empezamos con las definiciones, que es obvio que todas sabemos lo que significa dependencia, o por lo menos tenemos idea de lo que quiere decir, aunque no sea con palabras académicas. Rosa, ¿te atreves a decir lo que es la dependencia o lo que es para ti la dependencia? Ponte el micrófono, Rosa, que si no, no te oímos. ¿Qué es para ti la dependencia, Rosa? Buenas tardes, Rosario. Pues mira, yo creo que la dependencia para mí es pues, las personas que por razones no se encuentran en un estado que están capacitadas para poder hacer las cosas. Por ejemplo, pues que tengan una enfermedad, hay enfermedades más graves, enfermedades con menos grados y no pueden hacer las actividades de la vida diaria, realizar las actividades de la vida diaria. Madre mía, si te lo sabes. ¿Y Elizabeth? ¿Se atreve Elizabeth? Pues efectivamente. Buenas tardes. Ah, Elizabeth, sí, venga, Elizabeth. Buenas tardes. ¿Qué es para ti? Para mí es necesitar de los demás, o sea, una ayuda extra para hacer las cosas de la vida diaria, o sea, para el día a día. Depender sí o sí de otras personas, del entorno. Efectivamente. Eso es. En realidad, lo que he dicho al principio, si yo creo que vosotras sabéis más que yo, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor aquí vamos a poner orden y vamos a revestir de legalidad y de estructura todo esto de la dependencia. En la diapositiva está lo que marca la ley y la definición que pone la diapositiva es muy extensa porque la ley tiene que contemplar absolutamente todos los aspectos que forman parte de la situación de dependencia. Y tiene que especificar que la dependencia puede ser aguda crónica, que puede ser física, mental, intelectual o sensorial, y tiene que incluir que esas personas necesitan ayuda externa para desenvolverse en la vida cotidiana. Y es que la ley es obligatorio que contemple todos los aspectos. ¿Y quiénes son las personas que suelen estar en situación de dependencia? Pues está claro, las personas mayores, sencillamente porque con la edad se nos van estropeando más cosas del cuerpo, que si los huesos, que si los riñones, que si el cerebro. Y en España hay muchas personas mayores, cada vez más, porque la esperanza de vida no deja de crecer. Ahora estamos en una esperanza de vida para los hombres de 81 años y para las mujeres de 86, con otra condición, que las mujeres vivimos más años, pero también tenemos más años de salud achacosa. Tenemos una percepción de la salud más regular que la de los hombres. Otras personas que están en situación de dependencia, las personas con discapacidades, o mejor dicho, vamos a usar las palabras modernas, las personas con capacidades diferentes o con diversidad funcional. ¿Por qué se usan ahora estas palabras? Pues se me ocurre que cuando falta o falla una capacidad, resulta que hay otra que se desarrolla más. Los fallos que pueda haber en lo sensorial, o sea, en los sentidos, la gente con sordera o con ceguera, pues esta gente que tiene sordera o ceguera, os habréis fijado que desarrollan el tacto, el oído, incluso el gusto, lo desarrollan brutalmente. Tienen mucha más sensibilidad en esos sentidos que nosotras que no tenemos ni sordera ni ceguera. La discapacidad o la capacidad funcional diferente puede ser también a nivel físico. Por ejemplo, a la gente que le falta dedos en las manos o que le faltan las piernas o que le faltan los brazos. Estas personas a las que le faltan, por ejemplo, las piernas o las que le faltan, mejor dicho, las manos, pueden desarrollar una habilidad con las piernas o con los pies increíble. Vosotras conocéis a gente que pinta con los pies, que coge los pinceles y escribe incluso con los dedos de los pies. La diversidad funcional también puede estar a nivel mental, a nivel intelectual. Pues, por ejemplo, el autismo o el síndrome de Down. Pues bien, estas personas desarrollan otras capacidades, por ejemplo,
en el autismo la capacidad, la memoria, por ejemplo, o en el síndrome de Down la capacidad de cariño, de ternura, lo desarrollan mucho más que las personas que no tenemos esas discapacidades. Pues por eso ahora se llaman capacidades diferentes, porque hay un desarrollo de unas en detrimento de la carencia de otras. Y el tercer colectivo que está en situación de dependencia es el de las personas enfermas, que mientras están enfermas no se pueden valer por sí mismas. La enfermedad puede ser aguda, es decir, que la dependencia dure poco. Por ejemplo, cualquiera de nosotras puede romperse una pierna y durante el tiempo que tengamos la pierna escayolada o que dure la rehabilitación, pues necesitamos ayuda para hacer nuestras cosas. Necesitamos ayuda para lavarnos, para caminar, para hacer tareas domésticas, para conducir. La dependencia también puede ser crónica, que es lo más habitual en nuestro caso o en vuestro caso, que sois cuidadoras durante largo tiempo. Que, por cierto, si alguna queréis interrumpir, pues lo avisáis o abrís el micrófono y si queréis poner algún comentario, alguna sugerencia, pues estáis en libertad de hacerlo. Pues estaba diciendo que las enfermedades crónicas suelen tener una pega y es que no se curan y que van a más. A veces van con mucha velocidad y a veces van más lentamente, pero siempre van a más. Pues son las diabetes, la diálisis, las bronquitis, las cardiopatías, los cánceres malignos, los ictus y sobre todo las demencias. Así es que si la dependencia es la falta de autonomía para hacer nuestra vida normal, para hacer las actividades básicas de la vida diaria, las que nos mantienen con una buena calidad de vida, pues tendremos que saber a qué le llamamos actividades básicas de la vida y cuáles son las actividades instrumentales, porque no es lo mismo ser dependiente para las actividades básicas que para las instrumentales. Las personas que son dependientes para las actividades básicas son mucho más dependientes. Las actividades básicas son las que hay en la diapositiva, que es el uso del aseo, que quiere decir que si controla o no controla los esfínteres y si puede ir solo al baño o necesita pañales. La alimentación también es una actividad básica, o sea, que pueda comer sin ayuda. Vestirse también es una actividad básica. Bañarse o ducharse sin ayuda también es básico, o por lo menos que sea capaz de hacerse una higiene corporal completa. Y por último, la actividad básica de poder caminar sin ayuda o con una ayuda mínima, como el bastón o el andador. El fallo en cualquiera de estas actividades ya produce un grado de dependencia notable. Y el grado lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria? Pues las que tienen algo más de complicación para realizarlas y se necesita que la persona tenga cierta autonomía para llevarlas a cabo, no tanta como la que se necesita para las actividades básicas. Pues las actividades instrumentales, por ejemplo, caminar fuera del domicilio precisa además tener intacta la orientación para no perderse por las calles. O la actividad de realizar actividades domésticas, desde las tareas de la casa hasta las chapucillas típicas de una casa. Digo lo de las tareas domésticas y la chapucilla porque en un test de estos que usamos en el ámbito sanitario ponía que cuál era la valoración de las personas para realizar actividades domésticas, por ejemplo, limpiar, barrer, cocinar, planchar. Y claro, la primera pregunta que te surge, estas actividades domésticas, los hombres de antes, los que tienen ya cierta edad, pues no las hacen, no las pueden hacer porque no las saben hacer y no las han hecho nunca. Y no por eso son personas dependientes. ¿Verdad, Rosa? ¿Estás tú diciendo que sí? Sí. Bueno, pues quería puntualizar eso, que también lo de realizar actividades domésticas tiene que ver pues, con hacer las chapucillas típicas de la casa, que eso sí se le da bien a los hombres y también a las mujeres. Que también quiero decir que las mujeres hemos aprendido a poner las, ¿cómo se llaman? Las gomas estas de la fontanería, a arreglar un enchufe, etc.
Bueno, seguimos, no me quiero ir, con las actividades instrumentales. Otra actividad instrumental es ser capaz de tomarse las pastillas que te han mandado. Y para eso no solamente tienes que ser capaz de tomarte las pastillas, sino que tienes que acordarte de leer, porque hay gente, personas con demencia que ya no se acuerdan de leer, no se acuerdan de cómo se juntan las letras. Tienes que saber la pastilla que te toca en cada momento del día, tienes que saber diferenciar las pastillas, tienes que controlar cuándo se acaban las pastillas para poder pedir más. En fin, saber manejar el pastillero. Otra actividad instrumental más, pues por ejemplo, hacer gestiones en el banco, en el ayuntamiento, en el centro social, en el centro de día, etcétera. Lo de las visitas médicas también es una actividad instrumental que requiere saber planificar el tiempo, el día en que toca ir al médico. Y también hace falta saber explicar lo que a una le pasa y también enterarse de lo que te dice la médica o la enfermera y recordarlo para luego hacerlo en casa. Otra actividad, por ejemplo, instrumental es hablar por teléfono, que para hablar por teléfono hace falta comprender que se puede hablar y escuchar por un aparato y no cara a cara. También otra actividad instrumental es subir y bajar escaleras. Para eso se necesita tener una salud física, por ejemplo, un corazón fuerte que aguante el ejercicio, unas piernas que sostengan el peso del cuerpo. Otra actividad sería administrar el propio dinero, saber manejar el dinero para comprar. Tienes que saber dónde están los sitios, dónde están las cosas que quieres comprar, tienes que saber lo que quieres comprar, saber manejar el cambio. Y por fin la actividad de relacionarse con otras personas, que se necesita saber con quién estás hablando, de qué quieres hablar y saber expresarlo. Todo esto se encuentra mermado en las personas que, por ejemplo, tienen demencia. Lo que pasa es que no hace falta estar demasiado incapacitada para dejar de hacer alguna de estas cosas. Por eso también conviene medir la autonomía en este tipo de actividades, porque así se tiene más información de hasta qué punto la persona tiene una discapacidad. De ahí que los informes del equipo sanitario y del equipo de bienestar social tengan que ser tan minuciosos y tan exhaustivos. Pues vamos a los grados de dependencia, porque la dependencia tiene grados. Las hay leves, que solamente a lo mejor necesitan ayuda para caminar y echar mano de un andador. Y las hay totales, las personas que permanecen en la cama prácticamente sin movilidad. Desde el punto de vista oficial tenemos escalas para medir el grado de dependencia, pero la verdad es que es muy intuitivo. Y vosotras, sin saber nada de escalas, sabríais definir si una persona tiene una dependencia moderada, una severa o una gran dependencia. Y ya que os habéis soltado a hablar, vais a seguir hablando. A ver, Rosa, ¿para ti qué es una dependencia moderada? Pues moderada porque la persona se puede valer algo, puede hacer cosas de la vida diaria, como tú muy bien has dicho, puede salir a hacer alguna gestión, puede salir a comprar, todo eso. Claro, por ejemplo, que necesite ayuda de vez en cuando y eso, para algunas cosas. Para alguna cosa. Eso. Exacto. Y Elizabeth, ¿te atreves con la dependencia severa, por ejemplo? La dependencia severa ya sería el caso más extremo, o sea que ya higienizarlo en la cama. No tanto. La severa bueno, depende del caso también. No es tan extrema. No, entonces... No, porque después de la dependencia severa hay una gran dependencia. Esa sí que es la extrema. Sí. Entonces, la severa sería... Ah, la severa, ya sería la segunda, yo me estoy confundiendo. Sí. Con la segunda, bueno, sí, sería estarle más pendiente, organizarle la medicación, tanto darle de comer, o sea, depende, estar pendiente al darle de comer, los horarios de su medicación, el lavado, todo, la higiene, sería reforzar más eso.
Justamente. Y acompañarle para todo, o sea, tener un Claro. acompañamiento continuo. Claro, Sí, estar claro, ahí. que se necesita ayuda para muchas cosas y en Sí, muchas ocasiones. sí. Esa sería la dependencia severa, porque luego ya en el extremo tenemos la Ajá. gran dependencia, Que ya Claro. necesita ayuda para todo. Sí, que las personas encamadas o las que Eso hacen es. vida cama sillón y no pueden hacer otra cosa nada más que dejarse llevar de la cama a la silla, de la silla a la cama. sí. Esa sería la gran dependencia. Muy Claro. bien, vais a sacar un sobresaliente. Vamos a poner nota a las participantes. Tenemos alumnas aventajadas. Ya lo creo. Seguramente que nos pueden aportar muchas de sus experiencias, ¿eh? Ya lo creo. Pues por eso, las que necesitan ayuda en las actividades más básicas son las que tienen más grado de dependencia. Por ejemplo, las que no pueden cuidarse solas, las que necesitan ayuda en las tareas domésticas básicas, las que necesitan ayuda para levantarse y acostarse, las que no conocen a sus familiares o las que se desorientan, no son capaces de obedecer órdenes sencillas, como por ejemplo, dame una servilleta, pues no lo entienden. Esas son las personas que tienen más grado de dependencia. En realidad, las profesionales nos complicamos algo más la vida. La verdad es que tenemos que dejarlo todo registrado y eso hace que a cada actividad le corresponda un número, una especie de nota. Si la suma de todas las actividades da una cifra, esa cifra nos dice si la dependencia es moderada, severa o gran dependencia. Esta manera de calificar no la elegimos nosotras, ¿no? La calificación o el baremo nos viene dado por la Consejería de Sanidad y de Servicios Sociales, que se encargan de decir a este grado de dependencia le corresponde esta puntuación de discapacidad. Y la graduación de la discapacidad, por lo tanto, como viene dada por las consejerías, es una medida política, que está asesorada por el equipo sanitario y por el equipo social, sí, pero es una medida política, al fin y al cabo. O sea, que si un gobierno decide que con el 30% de discapacidad es suficiente para recibir ayudas, hace lo que sea para cambiar las normativas y las personas con un 30% de discapacidad pueden tener tal o cual ayuda. Y lo contrario, si viene un gobierno que decide que hasta un 80% de discapacidad no va a haber determinadas ayudas, pues hace también sus decretos correspondientes y sus leyes y la gente no va a poder recibir esa ayuda hasta que no tenga un 80% de discapacidad. A lo que voy es que las medidas políticas influyen en el cuidado que puedan tener las personas y las ayudas que puedan recibir las personas dependientes. Por lo tanto, si tenemos en la cabeza la idea de que no nos gusta meternos en política y de que no vamos a hablar de política, pues estamos cometiendo un pequeño error, porque la política es la que nos está gobernando y la que nos está diciendo cómo tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Pero me estoy yendo otra vez del tema. Voy a retomar otra vez la cuestión. Una de las obligaciones que tenemos el personal funcionario es la de cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso, el personal funcionario tenemos que conocer no solo el grado de dependencia de la persona, sino también el ambiente en el que se mueve esa persona, sobre todo para proporcionarle las ayudas familiares, las ayudas económicas, las ayudas profesionales o las ayudas protésicas que necesite, pues desde una paga o una ayuda a domicilio hasta una silla de ruedas. ¿En qué se basa el personal funcionario para decidir el grado de dependencia y las ayudas que se necesitan? Pues en la ley. Por ejemplo, aquí tenéis el decreto por el que se aprueba el baremo para valorar el grado de dependencia, el Real Decreto 174/2011. Si el decreto dice que a la dependencia moderada le corresponden unas ayudas, pues es lo que hay. ¿Y de dónde sacan esa información? Pues de los informes que se hacen en la consulta de medicina y en el despacho de la trabajadora social. Seguro que vosotras ya habéis pasado por esa experiencia y sabéis de qué van esos informes. ¿A que sí? Pues ¿queréis saber cuáles son los criterios para decidir grados y niveles? Aquí están. El grado 1, que es la dependencia moderada,
es cuando la persona necesita ayuda para algunas cosas y algunas veces, que lo habéis dicho perfectamente. Puede ser el caso de una demencia incipiente o una persona que no mueve la mitad de su cuerpo, pero la otra sí. Cosas así, cosas más leves. El grado 2 de dependencia es la dependencia severa, que es cuando la persona necesita ayuda para bastantes actividades básicas de la vida diaria y bastantes más veces, pero no siempre, porque queda un pelín de autonomía residual. Por ejemplo, alguien que no controla el pis, pero sí controla la caca, alguien que no puede caminar, pero sí se levanta sola de la cama. Y luego está el grado 3 de dependencia, que es la gran dependencia, y es cuando la persona necesita ayuda prácticamente para todas las actividades básicas y además las necesita siempre, que suelen ser, ya lo hemos dicho, las personas encamadas o las que hacen vida cama-sillón o las que tienen una demencia avanzada que aunque estén de pie o puedan caminar, pero hay que estar constantemente con ellas porque se despistan y porque se pueden perder y pueden hacerse incluso daño a sí mismos. Y ahora me voy a callar yo y voy a echar un traguito de agua y vamos a escuchar al profesor Ramón del Gallego Lastra, que nos va a decir en este vídeo pues un poco el resumen de lo que hemos estado diciendo aquí. Bueno, el resumen y algo más ampliado. Lo vamos a escuchar. Hola. En este vídeo vamos a presentar la valoración de la persona dependiente cuando la realiza un cuidador no profesional. Cuando hablamos de valorar al paciente estamos refiriéndonos a la obtención de información clínica relevante. Y relevante será para proporcionársela a los cuidadores profesionales, como son los profesionales de enfermería, y también a otros trabajadores de la sanidad que proporcionen cuidados. Esta información permitirá la confección del plan de cuidados que necesita el paciente. Y esta valoración tiene que tener una característica, y es que tiene que ser sistemática. La sistemática nos permitirá introducir los datos en una rutina de tal manera que nunca nos olvidemos de qué cosas hay que valorar. Esta valoración debería de tener 3 grandes apartados. Uno, relativo a la enfermedad del paciente y a su tratamiento. Otro, relativo a las funciones vitales. Y un tercer apartado referente a las actividades de la vida diaria y cómo esta persona las desarrolla. En lo referente a la enfermedad, es importante saber el diagnóstico de la enfermedad, la situación basal del paciente en la actualidad, el tratamiento o bien otros procesos terapéuticos que haya que realizar al paciente. Una información básica sobre la enfermedad es imprescindible para conocer cuál es la situación que podemos esperar del paciente y cómo iría a evolucionar, qué podríamos esperar de su posible evolución. Es fundamental conocer del tratamiento no solo algo sobre la posología y la forma de administración, sino también sobre su efectividad, sobre su mecanismo de acción, sobre la forma en la que este medicamento provoca su acción y qué podemos esperar, al menos de manera general. Esto nos permitirá tener un control exhaustivo sobre el tratamiento de la persona a la que cuidamos. Las funciones vitales es uno de los apartados más relevantes en la valoración del paciente. Controlan, como su nombre indica, los aspectos que nos mantienen vivos. Es necesario conocer de la persona las respiraciones que realiza, un ciclo completo de respiración. Entrar aire, salir aire, eso cuenta un ciclo. Por tanto, mediremos el número de ciclos respiratorios que hace en un minuto y también si esa respiración es rítmica o no. Otro aspecto fundamental de los signos vitales sería la medición del pulso arterial. El pulso arterial que comúnmente tomamos en el canal del pulso, que está cerca de la muñeca, debajo del dedo pulgar, y ahí contaríamos el número de latidos por minuto
Y también su frecuencia, si son rítmicos o no, si la secuencia entre latido y latido es la misma siempre o hay alguna alteración. Un parámetro importante que también controla una función vital básica es la tensión arterial, que ahora ya hay a disposición de la población múltiples herramientas para hacer esta medición cómoda y no necesitar de un profesional que maneje complejos equipos. Otro aspecto básico en la medición de los signos vitales es la temperatura. Alrededor de estos signos vitales fundamentales también sería importante controlar la coloración de la piel, sobre todo si en los labios o en zonas muy claras de piel encontráramos un color violáceo. Eso suele indicar que hay algún problema respiratorio o circulatorio en el intercambio de los gases de la persona a la que cuidamos. Por último, el estado de consciencia también es un parámetro fundamental a analizar. Si la persona mantiene un estado habitual en él durante todos los días o le notamos más decaído, le notamos con un tono más somnoliento, también valoraremos en este apartado la actividad física. Por último, el último gran apartado en la valoración del paciente es el relativo a las actividades básicas de la vida diaria. Llamamos actividades básicas de la vida diaria a aquellas acciones que emprendemos todos y que nos mantienen sanos. Las actividades básicas de la vida diaria normalmente las realizamos sin necesidad de apoyo, pero las personas dependientes se caracterizan porque no las pueden realizar todas completamente. Tenemos que tener una idea precisa de cuál es la situación básica de nuestro paciente, qué cosas habitualmente realiza con normalidad y qué cosas requiere apoyo. Estas actividades básicas de la vida diaria y que mediríamos y valoraríamos sistemáticamente serían la actividad de comer, la actividad de beber, la actividad de asearse, bañarse, usar el inodoro, el retrete, también vestirse, acicalarse y un pequeño etcétera que se refiere a algunas actividades de desplazamiento, por ejemplo, moverse de la cama al sofá, al sillón, o desplazarse, pequeños paseos. En estos aspectos mediríamos, como he dicho antes, y es muy importante, la situación actual y la evolución de los últimos días. Para que esta valoración sea sistemática, sea completa, es necesario tener un sistema de registro, algo que puede ser un poco enojoso, pero siempre que utilicemos un sistema tabulado nos va a facilitar ese registro sistemático, ese registro diario de las actividades de nuestro paciente. Por eso, en la tabla que se adjunta aparecen de forma muy elemental cómo podríamos valorar tanto los signos vitales, tanto las actividades básicas de la vida diaria, y con signos tan simples como un signo igual, una flecha que sube o una flecha hacia abajo, podríamos decir que el paciente se mantiene en la situación basal o mejora o empeora esta situación que estamos valorando. También una escala muy utilizada para la valoración general de los pacientes o de otro tipo de parámetros también podríamos utilizarles la valoración numérica. Y con esto me despido, siempre recomendándoles que para cualquier duda se pongan en contacto con un profesional de los cuidados, con un profesional de enfermería. Muchas gracias por su atención. Le diríamos al profesor Gallego Lastra que vosotras ya sois profesionales. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queráis decir? No, me ha parecido muy interesante. Yo creo que está bastante bien. Ha explicado muy bien todo. Rosa, ¿eres cuidadora familiar o profesional? Las dos cosas. Las dos cosas. Madre mía, doble tarea. Sí. ¿Y tú, Elizabeth?
Yo soy sociosanitaria, o sea, Sí. trabajo con Caramba, pues pacientes mayores, entonces 15 años ya. 15 años. prácticamente todo lo que estoy diciendo ya lo sabéis de teoría Sí. y de práctica, Sí, porque la pero gente, como las hay cuidadoras, que, las esto cuidadoras es muy familiares importante. suelen aprender a base de práctica y a base de repetir y a base de escuchar a otras, pero las que sois profesionales, que tenéis una titulación, es que además lo habéis tenido que estudiar. Sí, hay que prepararse siempre. Sí. Pues también, ahora vamos a ver los instrumentos de medida que hay para el deterioro cognitivo, que seguro que también los conocéis. El deterioro cognitivo, que viene a ser el principio de demencia. Pues son una serie de preguntas fáciles de orientación que, si no pueden ser contestadas, denotan un deterioro cognitivo y depende, leve, severo o moderado, depende de la cantidad de preguntas que puedan contestar. Son preguntas del tipo: ¿qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Por ejemplo, en este test, cuyo nombre es imposible de recordar y además en inglés, también se lo podemos pedir a Inciso que os lo mande por correo o por WhatsApp si tenéis interés en tener el test, porque a lo mejor ya lo tenéis de vuestros apuntes. No. El caso es que ibas a decir algo, perdona. No, que yo no lo tengo. Cuando los apuntes, este test no lo han dado. Estos No, yo test los podéis encontrar en internet. Son, si El no test están, de Pfeiffer. sí, son test que son públicos, están subidos en internet. Pues digo que en este test las preguntas que no pueda responder la persona o que las responda mal, se le pone un punto. Si la suma total de puntos es igual o mayor a 5, ya se considera que la persona tiene un deterioro cognitivo considerable. Pero fijaros que las preguntas son, pues eso, muy básicas, o sea que si no aciertan a responder ni cuándo nació, ni qué fecha es hoy, ni cómo se llama el presidente de gobierno, ni cuál es el apellido de su madre, pues es que tienen un deterioro ya notable. Hay otro test que también es muy básico y también nos da pistas, ay, que me sale mal la palabra, de hasta qué punto está coordinado el cerebro con el resto del cuerpo, por ejemplo, con la mano. Se llama el test de Shulman y consiste en pedirle a nuestro familiar que dibuje un reloj y que ponga una hora en él. Nosotras le decimos: dibuja un reloj donde se vea las 5 menos cuarto. Hay personas que no son capaces de dibujar ni la esfera, de tal deterioro como tienen. La mayoría de las que empiezan con demencia tienen problemas al dibujar las varillas del reloj. Así es que si le decimos, por ejemplo, que ponga las 4 y cuarto o la hora que sea, si dibuja la circunferencia y dentro pone el 12 en su sitio, se le da 3 puntos. Si pone todas las horas en su sitio, se le da 2 puntos más, ya lleva 5. Si dibuja las 2 varillas del reloj, se le da otros 2 puntos, ya llevamos 7. Y si marca la hora exacta que le hemos dicho, da otros 2 puntos. Total, que si lo hace todo bien, tenemos 9 puntos. Cuantos menos puntos tenga, más profundo será su deterioro cognitivo. Es un test muy facilito y muy intuitivo. Otro test, el de Bartel, que nos va preguntando qué actividades básicas puede hacer la persona y hasta qué punto las puede hacer sola o necesita ayuda. Este test es un poquito más complicado y porque es más complicado también es el que se suele utilizar en las consultas y en los centros residenciales. Para lo doméstico a lo mejor se pasa de complicado. En este test se parte de una puntuación de 100 y 100 quiere decir que eres totalmente autónoma y no necesitas ayuda de ningún tipo para las actividades básicas. Y de estos 100 puntos se van restando puntos a medida que se va teniendo más necesidad de ayuda, hasta llegar a los 0 puntos, que es la gran dependencia. Con este test tenemos que 60 o más puntos
significa que tienes una dependencia leve. Si tienes entre 40 y 60, tienes una dependencia moderada, y si tienes entre 20 y 40, tienes una dependencia severa, y menos ya de 20 puntos es la dependencia total. Con este test no solo se valora la dependencia, sino que también se puede predecir el pronóstico de vida que tiene la persona. Más o menos, no es que se fije la fecha de la muerte, pero sabiendo el pronóstico de vida que tiene la persona, también se puede saber los cuidados que va a necesitar y durante cuánto tiempo va a necesitar esos cuidados, y por lo tanto se puede elegir con más información el lugar más adecuado para vivir, que puede ser la propia vivienda u otro lugar, pero también se averigua o se puede sospechar la cantidad de personas que va a necesitar para que se desenvuelva bien, o sea, para que esté bien cuidada. Este sería el índice de Bartel en las primeras preguntas. La primera pregunta va de la actividad básica, que es comer. Pues, por ejemplo, ya os digo, se parte de la puntuación máxima. Si puede comer sola, se le pone 10 puntos y vamos bajando de puntuación a medida que va necesitando más ayuda. Desde la ayuda para cortar la carne, que serían 5 puntos, hasta tener que ser alimentada por otra persona, que serían 0 puntos. Pues así con todas las actividades básicas, que ya os acordáis cuáles son las básicas. Con este test de Bartel, con este índice de Bartel, también vemos las actividades de comer, bañarse, ducharse, vestirse, arreglarse, el control de la caca, el pis, el uso del retrete, el salir de la cama o el entrar en ella, y subir o bajar las escaleras. Y las puntuaciones, ya hemos dicho, 100 puntos está todo bien, de 60 a 100 puntos es una dependencia leve, y ahí vamos bajando. La puntuación, ya lo hemos dicho al principio, y además es muy difícil que se nos quede en la memoria, entonces es mejor tenerlo en papel o dejar que lo haga otra persona. Este test es más complicado de aplicar, y para hacerlo en casa es preferible que usemos los otros, los más sencillos. Lo que pasa es que si tenéis tiempo y ganas, este test da más información que los otros, y si le cogemos el truquillo y lo hacemos más veces a lo largo del tiempo, también nos va dando información de cómo va evolucionando la dependencia y en qué actividades necesita más ayudas y cuáles otras puede seguir haciendo de forma autónoma, lo que llamábamos al principio la autonomía residual. Aquí tenemos otro vídeo que es otra explicación diferente a la mía de lo que es el índice de Bartel. Vamos a escucharlo. El índice de Bartel es una de las escalas más utilizadas para la valoración de la dependencia, ya que mide la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, que son aquellas que dotan a la persona de la autonomía e independencia elementales, como son el comer, vestirse, deambular, etc. En cuanto a su aplicación, hemos de tener en cuenta 3 aspectos. En primer lugar, las respuestas se fundamentan en la observación, por lo que para aplicarla debemos tener un buen conocimiento de la persona valorada, o que la persona que nos da las respuestas lo tenga. Segundo, la escala presenta 10 áreas de valoración. Cada área contiene 2, 3 o 4 descripciones del estado de la persona. Se debe seleccionar una por área. Y en tercer lugar, si la puntuación es inferior a 95 o a 90 en personas en silla de ruedas, la persona debe ser valorada por los servicios sociales y o sanitarios. Valoración de las puntuaciones. Tenemos 5 niveles de dependencia en función de la puntuación en el índice de Bartel, que van desde la persona independiente para puntuaciones de 100 o 90 para personas en silla de ruedas, hasta la dependencia total para puntuaciones inferiores a 20 puntos.
Bueno, pues vamos a acceder a lo que es la escala online en la página de Todo Sociosanitario. Es una página de acceso gratuito. Aquí abajo os dejo el acceso directo. Digamos que si copiáis esta dirección en vuestro navegador y dais a intro, os va a llevar directamente a la escala. Yo lo voy a hacer por sistema más, digamos, habitual de escribir el nombre de la página, que es todosociosanitario.com. Me va a llevar a la página, vamos a navegar al principio de la página, vemos estos 8 botones. Bueno, pues el primero, veis que pone cuestionario, índice y escalas de aplicación online. Clic en cuestionario de aplicación online y aquí hay varios cuestionarios. Ya explicamos en otro vídeo la escala de Norton, pues en este vamos a ver el índice de Bartel. Clic en índice de Bartel y aquí se nos despliega en la página el índice de Bartel. Primero tenéis aquí una explicación por escrito de todo lo que os he comentado anteriormente y aquí tenemos la digamos lo que es la escala, el índice, para que lo podáis aplicar. Como ya he comentado comentaba también en el otro vídeo sobre la escala de Norton, este instrumento lo podéis utilizar incluso desde el móvil, porque podéis acceder perfectamente y digamos que es una pantalla que se ajusta al formato de móvil y lo podéis hacer perfectamente. Entonces, pues fijaros, imaginaros que yo voy a ir marcando aquí un poco al azar las puntuaciones que podríamos ir dando en cada uno de los apartados: alimentación, baño, vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, retrete, traslado, deambulación, subir y bajar escaleras. Vale, una vez que tengo marcado todas las pestañas, le doy a obtener informe aquí abajo, obtener informe, y un poquito más abajo vemos que aparece aquí la valoración automática. No tenemos que sumar ni apuntar en ningún sitio ni nada. Basta con que tengamos el nombre del usuario, ya podemos tener la valoración. Además aquí tenemos un cuadro justo debajo donde podemos comprar. Aparte ya nos da la valoración de dependencia moderada. En este caso eran 55 puntos, nos venimos a puntuación 55, de 40 a 55, dependencia moderada. Está así. Y bueno, pues aquí tenéis que fácilmente podéis utilizar este índice, que es un índice, como ya hemos comentado, de gran aplicación y muy conocido en todo lo que es la valoración de las personas con dependencia. Y esto ha sido todo. Bueno, pues hemos terminado de hablar de momento de las personas en dependencia, así es que es el momento de hacer preguntas o hacer un debate sobre las personas en dependencia, porque a partir de ahora vamos a hablar de las cuidadoras. ¿Tenéis algo? Está todo clarísimo. Sí. Y además es que, Eso como sí, sois expertas, esto ha sido un repaso para vosotras. sí. Pero os podéis lucir, tenéis la ocasión de luciros, decir cosas. Que está muy interesante y nada, luego lo bajaré, o sea, para refrescar un poco este tipo de test, los test. Por vuestra experiencia profesional, ¿habéis pasado por los diferentes grados de dependencia en el cuidado que desarrolláis? Sí, yo sí. Por eso, ahora los sábados estoy con una señora que está en la cama, o sea, dependencia severa. Y nada, para mucho tiempo yo voy los sábados nomás. Pero muy interesante porque es diabética, a veces hay que con el tema de la insulina y nada. Y otros casos que he tenido también de dependencia 3, pero claro, no era severa, o sea, pero siempre con las personas así, bastante, 15 años más o menos que estoy, pero claro, cada caso es diferente y cada casa también, así que...
Sí, yo en este año, en agosto, se me murió una persona bastante grave ya. No, el hombre al principio no era una dependencia severa, sino luego con el tiempo se fue agrandando más, porque al principio todavía se movía, pero luego ya tenía un cáncer de hueso y al final pues ya fue dependencia, ya bajé en la cama. O sea que ya fue, absolutamente ya no podía moverse. Y se ha muerto ahora en agosto. O sea que sí que Lo siento. está por eso. Pues entonces sí, conocéis todas las fases. Sí. Bueno, pues ahora nos toca hablar de las cuidadoras, de vosotras, que también os clasificáis, sobre todo para los registros. Sabéis que lo que no está escrito no existe, al menos al nivel de la administración. Y si sois cuidadoras, tenéis que decirlo donde podáis para que se sepa cuando convenga. Hay cuidadoras, hay cuidadoras principales y dentro de estas están las cuidadoras formales y las informales. ¿Qué es una cuidadora principal? Bueno, lo leéis, claro. Una cuidadora principal es la persona encargada de la mayor parte del cuidado. Es la que está más tiempo y la que se encarga de más cosas, a diferencia de las cuidadoras ocasionales, que son las que están a tiempo parcial o que están poco tiempo. Dentro de las cuidadoras principales están las cuidadoras formales, que son las profesionales, las que cobran por ello y que tienen una formación específica para hacer su trabajo. Son las auxiliares de enfermería, las que están en las residencias, las auxiliares a domicilio, que no es lo mismo que las que van a domicilio a hacer tareas domésticas, de limpieza. Y están las cuidadoras informales, que son las personas de la familia que se encargan de los cuidados de la persona dependiente. No tienen contrato, no tienen sueldo, no tienen por qué tener los conocimientos específicos, aunque con este taller y otros parecidos procuramos que todas tengáis esos conocimientos. Pues las cuidadoras informales sois las hermanas, las hijas, las esposas, las nueras, las sobrinas. Podríamos decir que también los esposos o los hijos, porque hay hombres que también cuidan, no demasiados, pero hay hombres. Lo que es más raro que cuiden los hombres es los yernos o los sobrinos. ¿Tenéis alguna experiencia de que haya yernos o sobrinos que cuiden a las personas que necesitan? Bueno, yo tengo una sobrina porque no tienen hijos y la sobrina pues van de vez en cuando a verlos. No todos los días, pero sí que van, ellos hacen todos los papeles y gestionan todo en el centro social, se encargan un poco del papel de ir al médico y de todo eso. Sí. Pero es una sobrina, es una sobrina, no un sobrino. Sí, una sobrina. Claro, yo me refiero a que las sobrinos, mujeres son... Sobrinos, no, yo en los años que llevo todavía no he visto ningún sobrino. Eso me refería, que son las mujeres las que cuidamos. Sí. Los hombres, hay algunos que les tocan por ser esposos o por ser hijos. Eso es. No tener otro... La parte interna de cuidar a su madre o a su padre, pero de sobrinos, yo no, en los años que he trabajado no se ha dado nunca. Ni pero sobrinos ni yernos. No, tampoco, los yernos tampoco. Porque nueras sí habrás conocido. Sí, no era así. La cuidadora es la que ayuda a la persona dependiente. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la dependencia puede ser física, mental o sensorial. Pues bien, la cuidadora es la persona que intenta mantener el bienestar de la persona dependiente. ¿Y qué hace para mantener ese bienestar? Además de darle apoyo en las tareas que la persona dependiente no puede hacer, también tiene que organizar el sistema de cuidados que se necesita. Saber cuándo haces falta y cuándo no. Saber cuánta gente necesitas para ayudar y saber los gastos que implican los cuidados, saber buscar las ayudas, saber qué materiales o aparatos necesitas.
tener conocimientos, aunque sean rudimentarios, de atención sanitaria, tener conocimientos de nutrición, de higiene, de psicología, ¿de qué más? De todo. Todo este trabajo extra, ¿qué supone para la cuidadora? Está de más decirlo, ¿verdad? Pues un agotamiento físico más bien. Exacto, sobrecarga física, pero también sobrecarga emocional. Emocional. ¿Y sobre quién recae generalmente esta doble o triple tarea? Siempre sobre la persona más allegada, sobre las hijas o sobre las mujeres. Sí, las mujeres. Sobre las mujeres, tanto en el apoyo formal, las profesionales, porque la mayoría de las profesionales, la mayoría de las auxiliares en las residencias, en los centros residenciales, la mayoría de las auxiliares que van a domicilio son mujeres. Sí. Y también en las mujeres del apoyo informal, que son las madres, las hijas, las esposas, que no cobran, que no tienen descanso, que no tienen vacaciones, y eso es una sobrecarga, un agotamiento, como has dicho tú. Una de las cosas que ha traído el progreso es el alargamiento de la vida, que tiene sus pros y sus contras. Que, oye, que al llegar a los 100 años, si llegas hecha una pipiola, pues es un gustazo. Ojalá toda la gente pudiera asegurarse de que vamos a llegar así, pero la mayoría de las veces envejecemos y vamos enfermando, primero de una cosa, después de otra, y vamos perdiendo cada vez más autonomía. Ahora las personas nonagenarias son cuidadas por personas mayores de 65 años, una edad en la que los hombres ya piensan en la jubilación y las mujeres tenemos que empezar a pensar en cuidar a las personas mayores, sobre todo en los pueblos, porque hay otro estilo de vida o porque las casas son diferentes y la familia tradicional pesa. Hay otros ambientes u otras circunstancias de la vida en las que los cuidados no se pueden hacer o no se hacen por los miembros de la familia y las personas dependientes son cuidadas en residencias. A ver, voy a poner el resto de la diapositiva. Tenemos el caso de las familias que no pueden convivir con las personas dependientes porque la vivienda es pequeña o porque todos los miembros de la familia trabajan fuera de casa o porque unos viven en la ciudad y otros viven en el pueblo o porque la única persona que podría cuidar no lo puede hacer porque tiene otras cargas, en fin, un montón de circunstancias. El cuidar a una persona dependiente no solo es satisfacer sus necesidades básicas, sino también procurar su bienestar y proporcionarle la mejor calidad de vida posible. En esta diapositiva se ven las necesidades vitales de una persona, desde las más simples y básicas hasta las más sofisticadas. En primer lugar, abajo del todo, están las necesidades fisiológicas, que tienen que ver con la comida, el descanso, la salud, el cobijo, la limpieza. Esas son las básicas, las fisiológicas. En segundo lugar, está la necesidad de sentirse segura, saber que estás protegida frente a los reveses de la vida o tener esa seguridad que te da una vivienda digna, una vivienda segura, o tener suficiente cantidad de dinero para vivir, etcétera. Esas necesidades se tienen que ir cubriendo para que la persona encuentre su bienestar. En tercer lugar, más arriba, están las necesidades sociales, la necesidad de afecto, la necesidad de intimidad, el saber que perteneces a un grupo o que te acepta la familia, la vecindad, la parroquia, la asociación o cualquier otro grupo. En cuarto lugar, está la necesidad de autoestima, saber que tienes valor, que eres querida por quien te rodea, que tienen confianza en ti, que te respetan. Y ya por último está la necesidad de autorrealización, saber qué es lo que puedes hacer y tratar de conseguirlo, desarrollar tus capacidades y que te reconozcan por ello. Pues bien, la satisfacción de todas estas necesidades está en nuestras manos si somos personas independientes, pero está en manos de las cuidadoras si somos personas dependientes. Si es que, fijaros, qué responsabilidad. ¿Qué tenéis que hacer las personas cuidadoras? ¿Qué tenéis que hacer vosotras?
pues intentar satisfacer todas esas necesidades. Estas serían vuestras tareas: ayudar en las actividades básicas de la vida diaria cuando la persona dependiente no puede hacerlo por sí misma. O sea, solventar esa primera capa, la base de la pirámide que hemos puesto antes. En segundo lugar, dar afecto, o por lo menos hacerle sentir que es una persona querida. Yo creo que no me equivoco mucho si digo que es difícil mostrar afecto cuando la persona a la que cuidas te está amargando la vida. Pues hasta para eso hay que saber actuar, y para eso están estos talleres, porque decidme si no llevo la razón. Sí. A veces no hace falta sentir afecto por la persona, no hace falta quererla como puedes querer a tu tía, a tu madre o a tu hermana o a tu esposo, pero sí hace falta hacer como que sientes afecto. Yo he tenido varios casos, no sé, yo soy una más de la familia, siempre las casas que fui tengo mucha buena referencia y nada, una más de la familia. En ese sentido, si hay que cantar, se canta, lo que haga falta, lo que te nace. Y llevar un buen ambiente y una buena comunicación también con el entorno, con la familia y los gustos respetando siempre, ¿no? El espacio como ellos quieren, pero nada, te sale natural el ser así con la persona y el roce como hace el cariño, el día a día, y ya le conoce sus gustos y nada, eso es poco a poco. Claro. Pero luego sí, te vas ambientando a su lugar y nada, es una más. Eso sí. A mí sí, en ese sentido he tenido mucha suerte y nada, de mi parte también he puesto y así hemos congeniado. Así que de momento, bueno, he tenido aquí donde estoy en un pueblo de Tobarra, Albacete, y la verdad que donde voy me conocen y nada, y la referencia tengo también, así que gracias a Dios tengo esa suerte también de haber caído en buenos hogares y nada, así vamos. Me han recomendado por aquí también, en varias casas y donde me toca ir. Efectivamente lo dices, es una suerte que hayas tenido experiencias agradables con las personas a las que cuidas y con las familias también. Y así, claro, es inevitable coger cariño a la gente y es mucho más fácil mostrar cariño. Pero en otras ocasiones o a lo mejor otras personas tienen la mala suerte de tener que cuidar a personas que no son tan agradables, a personas que pueden incluso ser agresivas contigo, ser agresivas verbalmente o por lo menos humillantes, o sea, que te digan cosas que te hacen sentir mal. Sí, hay de todo. Hay de todo. Me ha pasado también en una residencia, pero bueno, como sabes que la otra persona está enferma. Claro, no podemos tampoco ponernos a altura y nada, pasas el momento y respiras, como dice, y tratas de nada, todo más calmado que ellos. Tienes que estar más calmado, porque si no, nos ponemos ahí a la par y no va. Hay que bajar un poco. Sí. ¿Rosa quería decir algo? No, yo también, he tenido algunas situaciones también un poco fuertes, pero vamos, tengo que coger y respirar, como ya he dicho, y bueno, y callarte. Aunque la persona no estaba muy mal, estaba bastante bien y bastante cuerda, lo que pasa es que llegaba la hora de ir a un cambio de casa y siempre se le antojaba de que tenías que hacerle más. Entonces, claro, si le echas más tiempo en esa casa, ya no lo puedes echar en la otra, ya la otra llega tarde y ella se ponía hecha un basilisco, vamos, como que tenías que hacerle otros 10 minutos más y se ponía, pero que la persona estaba bien, que tampoco era un grado de dependencia severa ni que tenía demencia. Quería coger y todavía agotar más el tiempo para ella, claro. Claro, a eso me refería yo cuando decía que es difícil mostrar afecto. La persona te está haciendo la vida imposible. Imposible, claro, o te está amargando la vida. Me está utilizando un poco porque realmente no quiere que me vaya de su casa y que le eche más tiempo cuando ya su tiempo ya ha pasado, ya debo de hacer un cambio de casa. Entonces, pues hay momentos que no sabes muy bien cómo
intentar decir, bueno, pues no, yo ya he llegado a mi hora. No, es que todavía tienes que limpiarme este váter y empieza a echarte por todo el váter cosas para coger y decir, no, es que te tienes que quedar eso, el tiempo que yo te he dicho. Y eso no puede ser. Y hay situaciones que dices, bueno, tienes que respirar hondo y te tienes que ir y no quieres sacar mal genio, ni quieres, pero muchas veces se complica un poco la cosa. Efectivamente, esas estrategias son las buenas estrategias, el respirar hondo, el tomarte un tiempo para no entrar al trapo, porque si entras Pero bueno, que algunas veces ellas intentan al trapo porque te tienes que quedar y tú dices, no, yo ya me tengo que ir, si quieres llamar al centro social, que la persona que se encarga de mí y lo comentas y ya, que si me tengo que dar 10 minutos, lo dice el centro social, pues vale. Pero vamos, que ella pues se pone por las nubes. Claro, que hay momentos difíciles. Vamos a hablar, ahora precisamente también vamos a hablar del tema de poner límites en ciertas ocasiones, pero sobre todo el jueves que viene, que vamos a tener el taller de salud emocional y vamos a hablar de todo esto, de las emociones que nos generan determinadas situaciones en nuestra tarea de cuidadoras y cómo gestionar esas emociones y qué es lo que podemos esperar de nosotras y de las personas, y, en fin. Eso también va a ser un tema interesante para hablar. Os espero también el jueves que viene para charlar de todo. Ahí estaremos. Sí. Otra tarea, y no pequeña, es aprender a gestionar el funcionamiento del hogar de la persona dependiente, que ella lo llevaba de una manera y que tú lo puedes querer llevar de otra. Y hay que procurar compaginarlo, además, con la organización de tu propia casa, sobre todo cuando vivís en casas diferentes. ¿Qué más? Pues procurar seguridad a la persona cuidada, asegurarse de que no hay riesgos de caídas, de desorientación o de accidentes domésticos. Por ejemplo, a ver qué pasa con las escaleras o con los polletes que hay dentro de la casa o con las alfombras o con los baldosines que están levantados. También mirar que la sala de estar, el baño y el dormitorio estén más o menos cerca para que no se desoriente. Adaptar la cocina o la calefacción para que sea fácil de manejar. Y por último, promover la autonomía de la persona dependiente, que es lo más difícil, porque la tendencia es a sobreproteger, no por mala fe, sino por simple ahorro de tiempo o ahorro de sofocaciones. ¿Cómo hacer para que la persona se lave sola, por ejemplo? Lo primero, respetar su intimidad y su rutina. A una persona que siempre se ha lavado como los gatos, no podemos meterla de repente en la ducha. Lo podemos hacer poco a poco, pero no de repente. Una de las cosas... ¿Queréis hablar? No, eso sí, como cada una tiene su estilo y nada, la familia, lo primero la familia que te oriente un poco con eso, con los gustos de ella y todo eso, y en base a eso ya uno va con pinza, como dice, suave, va a la cosa, hay que ir al día a día. Más o menos lo que yo hago siempre en ese sentido, porque cada abuela tiene lo suyo, le gusta explicar lo que ella quiere. Si ella dice que no, que se lava una vez a la semana la cabeza, pues tú no le puedes lavar la cabeza 2 veces, tienes que coger y decir, bueno, pues vale, pues hay que lavarte una vez siempre, que claro que se quiera lavar una vez a la semana, porque si ya no se quiere lavar nada, pues ya ves cómo la convences. Que no sería raro que no se quieran lavar porque no están acostumbradas. Sí, ahora con el frío empiezan, no, es que hace mucho frío y tienes que decirle, bueno, pero hace mucho frío, pero un día a la semana hay que lavarnos. Lo ponemos el calefactor y ya verás que bien, que el agua calentita y estás ahí, venga, a ver si la convences, y hay días que la convences y hay días que no. Y dices, bueno, pues nada. Sí, pero lo estáis haciendo genial, porque lo que no conviene es provocar cambios bruscos, porque los cambios bruscos, además de que alteran y que irritan, es que también desorientan. Se desorientan y se descompensan. Con nosotras, claro. Claro. Empieza la guerra, si no. Sí. Si ves que no puedes, pues bueno, lo tienes que intentar a otro día y decir, bueno, hoy lo tengo que dejar, voy a hacerle otra cosa y mañana a ver si está más calma y vamos a decirle, a ver qué nos vamos a poner hoy, que vamos a estar más guapas y nos lavamos, y a ver qué vestido vamos a sacar para que después de ducharte, y a lo mejor así
la vas convenciendo, pero hay días que si tienen un día malo no te creas que los convencen, ¿no? No, claro, no va a ser siempre miel sobre hojuelas. Eso Habrá es. días malos. Sí, hay días malos, sí. Claro, y sobre todo observar, porque por lo que decía antes de mantener la autonomía residual en las personas dependientes, observar qué es lo que pueden hacer solas, sobre todo cuando ellas no se sienten observadas, a veces hacen cosas ellas solas Sí. que las tienen que seguir haciendo, que no te las tienen que pedir a ti, que las tienen que seguir haciendo ellas. Entonces, eso hay que potenciarlo, hay que animarles a que sigan haciéndolo. A ver, ¿y cómo cuidamos mejor? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se nos viene encima la tarea de cuidar a una persona dependiente. Y da lo mismo que sea por mucho tiempo o por poco tiempo. Lo mejor es prepararse con anticipación para lo que venga, porque si no estamos preparadas, nos puede quemar igual unos pocos meses de ser cuidadoras que muchos años. Yo, sin ir más lejos, os voy a poner un ejemplo personal. Estuve encargada de cuidar a mi madre el último año de su vida, un año. Y os puedo asegurar que a veces yo me sentía agotada, hasta el punto de decirle a mis hermanos que por favor me relevaran. Y me relevaron. Tenemos una buena comunicación y me relevaron. Y durante 20 días pude salir del ambiente de los cuidados, cogí un avión, me fui y me vinieron genial los 20 días. El caso es que es mejor prepararse mentalmente para lo que venga. Y ese prepararse mentalmente incluye todo esto que estamos haciendo, conocer todas las ayudas posibles que nos pueda dar el sistema social y el sanitario, saber lo básico sobre las posturas, la cura de heridas, la forma de alimentar, la higiene, gestionar, planificar tu tiempo y tus propias tareas para compaginarlas con las tareas de cuidados. ¿Y cómo organizamos? Primero tenemos que saber hasta dónde llega la dependencia de la persona a la que estamos cuidando. Tenemos que saber qué es lo que todavía puede hacer sola, sin ayuda, y cuando lo sepamos tenemos que procurar que siga haciéndolo, no hacer las cosas por ella. Aunque es verdad que es más rápido y más cómodo hacerlas nosotras, pero si los acostumbramos a que nosotras podemos hacerlo todo, ellos y ellas se apalancan cada vez más y van perdiendo poco a poco las habilidades. Así es que es mejor, porque se ha puesto eso, así es que es mejor armarse de paciencia y procurar que hagan la mayor cantidad de cosas posibles. Otra cosa que tenemos que hacer y que tener en cuenta es que la persona dependiente no es a lo que la persona dependiente está acostumbrada. Tenemos que fijarnos en qué cosas prefiere en cada momento. Por ejemplo, comer a cierta hora o echarse la siesta o ver cierto programa de la tele o coger la costura o otra manualidad, en fin. Tenemos que mantener la rutina que tenía antes de empezar a debilitarse porque ya hemos dicho que los cambios desorientan mucho. Todas habéis vivido la desorientación que sufren muchas personas mayores cuando son hospitalizadas. El ambiente hospitalario, en donde las habitaciones son extrañas para ellas, la gente de alrededor también es extraña, no se sabe si es por la mañana o por la tarde, el ajetreo que hay con tanta gente que entra y sale de la habitación, todo eso les produce desorientación y empeora cualquier enfermedad que tengan de entrada. Para evitar en lo posible esas complicaciones es para lo que se ha potenciado la especialidad de geriatría y la propuesta también de hospitalización a domicilio. Dime. No. Vale. Sobre lo de ofrecer seguridad, ya hemos hablado de intentar... ya hemos hablado de intentar que hagan la mayor cantidad de tareas posibles por sí mismas, pero siempre que no haya peligros. Pueden insistir en hacerse la comida, pero siempre y cuando estemos seguras de que saben manejar el gas, el fuego, las cosas calientes, los cuchillos, etc. Pueden insistir en ducharse solas, pero siempre con la seguridad de que haya una silla en la ducha
o un suelo antideslizante para que no se caigan. Por supuesto, hay que adaptar la vivienda, que significa eliminar los escalones o poner una silla de esas que hace de ascensor en la escalera, cambiar la cocina para que sea eléctrica y tenga termostato y no se prenda nada, o cambiar la bañera por un plato de ducha o por un suelo, ni siquiera plato de ducha, que el plato tiene un relieve, por un suelo de estos continuados con un rejillo que es por donde se va el agua. La autoestima se promueve felicitándolas cuando consiguen hacer algo solas, haciéndolas ver que ha sido un éxito la tarea que han comenzado y demostrándoles que lo que hacen tiene mucho valor. Y respetar su intimidad, que se consigue diciéndoles lo que vamos a hacer antes de hacerlo, pidiéndoles permiso y sobre todo convenciéndoles o por lo menos asegurándoles de que lo que vamos a hacer es por su bien. Por ejemplo, desde ordenarles el armario hasta desnudarles o incluso manejar la libreta de ahorros. Todo eso es mejor que lo sepan de antemano, que obtengamos su permiso, su conformidad y que sepan que lo hacemos por su bien. ¿Os habéis visto en algún apuro por hacer algo que ellas no querían que hicieseis? Una vez que hemos enumerado las cosas que potencian la autonomía de la persona dependiente, vamos a ver qué errores solemos cometer a la hora de cuidar. La sobreprotección, hacerlo todo por ella. Habrá que conocer, observar qué puede hacer la persona dependiente y qué no puede hacer. ¿Y cuánto tiempo necesita para hacerlo? Lo que no debemos hacer es retar a la persona dependiente, no poner en evidencia sus limitaciones. Si tiene bien la cabeza, lo mejor que podemos hacer es hablar abierta y sinceramente de sus limitaciones y de las nuestras y utilizar el refuerzo positivo. Otra forma errónea, no saber decir no. Hay que saber decir no. A veces la enfermedad te puede convertir en una tirana y eso le puede pasar a algunas personas que toda su vida han sido activas y de pronto se ven dependientes de los demás. Frente a esa tiranía o frente incluso a la pasividad de la persona dependiente que pueda chantajearnos con un ahora no como, hay que saber establecer nuestros propios límites. Si nosotras no ponemos límites y la persona dependiente tampoco los pone, pueden suceder varias cosas. Que empiece a fomentarse un sentimiento de culpa o que exprese más incapacidad de la que realmente tiene para obtener así más ayuda y que rechace ayudas técnicas por dinero o por una supuesta vergüenza. Que yo he conocido a gente mayor que se negaba a utilizar la silla de ruedas porque les daba vergüenza que les vieran las vecinas con las sillas de ruedas. Otro error es no saber dedicar tiempo a nosotras mismas, dedicarle todo nuestro tiempo a la persona dependiente y olvidarnos de nuestras propias necesidades. Sobre todo tenemos que dedicarnos tiempo a descansar, para desconectar, para hacer lo que nos gusta. Esto sobre todo es importante para las cuidadoras informales, para las personas que son familiares de personas en dependencia y que viven en la misma casa y que están continuamente. Y que sobre todo que tienen esa relación familiar, ese vínculo afectivo y les resulta más difícil decir que no. Pues hay que aprender porque si no podemos llegar a situaciones de estrés y de depresión, de agotamiento importantes. Y otro de los errores es no conocer los recursos que están a nuestra disposición. Y para ello, para conocerlos, lo mejor es ir a la trabajadora social y preguntar, explicarles la situación en la que se encuentra la persona dependiente y la situación en la que estamos nosotras. Y sabiendo nuestras necesidades y las suyas, la trabajadora social nos orientará sobre lo que podemos pedir y las probabilidades que tenemos de que se nos concedan nuestras peticiones, que no siempre. Las consecuencias que tiene cometer esos errores, pues os las imagináis.
que la persona dependiente se haga cada vez más dependiente y que aumente la carga de trabajo que tenemos que soportar. Además de que la persona cuidadora, que vosotras os agotéis y acabéis enfermando con una enfermedad física, incluso no enfermar solo de estrés, sino con una enfermedad física que puede ser el dolor de espalda, el dolor de cabeza y ya pues eso, los problemas psíquicos, psicológicos de ansiedad o depresión. Todo esto nos tiene que hacer pensar no solo en los cuidados que tenemos que ofrecerle a la persona dependiente, sino también en nuestro propio cuidado. Es bueno que pensemos en nuestra propia vida y nuestro descanso y aprendamos a valorarlo. Si sabemos los límites que tienen las personas dependientes, podremos exigirles con conocimiento de causa que hagan por sí mismas lo que puedan hacer y que lo que no puedan hacer también se sepa y que no pasa nada, porque la persona dependiente reconozca que no puede hacerlo todo o no puede hacer determinadas cosas. Eso no es inutilizarlas, sino tener una visión realista de la situación. Se les puede señalar sus límites sin necesidad de humillarlas. Por ejemplo, si nos fiamos de que hagan la comida solas, mejor dicho, si no nos fiamos de que hagan la comida solas, podemos decirles que la hagan, pero darles las tareas menos peligrosas, pues lavar la verdura, machacar los ajos, remover la comida, y nosotras nos encargamos del fuego o de los cuchillos. Sobre todo, tenemos que armarnos de paciencia. Cualquier tarea que pueda hacer la persona dependiente va a ser más lenta de lo normal, así es que lo mejor es hacer menos cosas, pero que sean ellas las que las hagan. Si solo se puede hacer la cama y no puede barrer ni fregar ni limpiar el polvo, pues se hace solo la cama. Si solo se puede doblar la ropa y no planchar, pues no se plancha y ya está. Si la persona dependiente tiene bien la cabeza, si no está demenciada o si la demencia es incipiente, conviene hablar con ella de todo lo que se pueda y sobre todo de lo que nos preocupa sobre su cuidado personal, sobre la organización de la casa, sobre la participación del resto de la familia, incluso sobre la evolución de su enfermedad. Una de las cosas más dolorosas para las personas dependientes es el llamado pacto de silencio, esa consigna familiar que está basada en la creencia de que si no se habla de la enfermedad, la persona enferma no sufre. O lo que es peor, crear expectativas falsas de curación. Vosotras, que sois profesionales, habéis oído hablar del pacto de silencio. ¿Y cómo lo lleváis, eso del pacto de silencio? ¿Cómo os hace sentir a vosotras frente a la persona que no sepa lo que tiene ni coja y no se le pueda decir nada de su enfermedad, pues mal, porque la persona se ve mal y sabe que tiene algo que es malo y que se está muriendo, y ellos lo saben, porque ellos, aunque no se les diga, pero lo saben, porque ellos ven su cuerpo día a día que va más frágil y que va peor. O sea, yo lo veo, por un lado, mal, por otro lado, aunque ellos tienen esa incertidumbre, que ellos ven que su cuerpo se está debilitando día a día y que ellos se ven que se van a morir, pero claro, también les queda esa incertidumbre a ellos, de que no saben lo que está pasando. Yo, por un lado, hay veces que la persona, si es muy hipocondríaca y muy de todo, pues es mejor no decírselo. Por otro lado, hay personas que saben afrontar muy bien la enfermedad y muy bien todo y no pasa nada de que se lo diga. O sea, que según la persona. Bueno, eso no directamente no hablar, o sea, así con solo la familia y con la persona, nada, darle ánimo y decirle, bueno, es lo que le ha mandado el médico y lo tiene que tomar, nosotros le estamos dando la medicación porque el médico lo mandó, ahora va a venir a hacerle el control y nos va a decir si vamos llevando bien lo que nos indicó el médico, estamos haciendo. Entonces, más o menos por ese lado, no darle mucha explicación, simplemente decirle, no, si le ha mandado el médico que va a venir en estos días y nos va a preguntar a ver cómo va y nos ha llamado por teléfono y así, más o menos cambiándole un poco el tema, pero no entrando muy... O sea, con él, no, con la persona directamente hablar de otras cosas y si nos pregunta algo, yo siempre le dije, no, lo que dijo la médica, le estamos dando la medicación, esto para
a que vaya mejor el tratamiento y ya vamos a otra cosa. No. Hay en Castilla-La Mancha un servicio que es el de los cuidados paliativos. ¿Los conocéis? Sí. Yo estuve con una señora que estuve 7 años con ella y nada, estuvo con el tratamiento, el tema hemos ido a Albacete a hacer todo lo que es por el tema del cáncer con ella y nada, en un mes fue la cosa peor a peor y nada, le colocábamos eso también venía la enfermera y el médico y lo que nos mandaba la dosis era para colocarla, en un mes ella se fue, pero bueno, nada, así hemos sufrido ese último mes en todo el tratamiento, como venían las de paliativos a darle más o menos la dosis. La gente de cuidados paliativos suele hablar de la enfermedad con las personas que están en situación terminal. Claro, a no ser que digan la persona que está familia, enferma, claro, la persona que está enferma puede decir, yo no quiero saber nada, a mí no me cuentes nada, a mí lo que me digan, pero no quiero saber lo que tengo, ni lo que me puede pasar, ni nada. Entonces hay que respetar esa decisión y no hablar de la enfermedad para nada. Pero hay gente que sí pregunta, hay gente que dice, ¿pero qué me pasa? ¿Pero por qué por qué no me curo? ¿Por qué sí, ¿por qué por qué vienen tanto los médicos a verme y que me estoy muriendo? Y claro, y yo ven que le dan medicinas y que le están poniendo parches de morfina, le están poniendo que tienen dolores. Y a mí me ocurrió que, ¿por qué no me llevan al hospital en vez de ponerme todas estas cosas? Y a ver qué dices, no, si es que el médico es lo que le está recetando, luego ya tiene una pauta y el médico le pautará ir al hospital, pero claro, le estás engañando, porque realmente no le estás diciendo la verdad, pero claro, si los familiares te la han prohibido, pues... Ya, es que la experiencia que tenemos con los equipos de cuidados paliativos es que intentan convencer a la familia de que si la persona enferma quiere hablar, hay que hablar. Lo que pasa es que no se le va a decir, te vas a morir y te vas a morir en 3 semanas. Eso no se le puede decir a nadie, ni de esa manera, ni con esas palabras. Pero sí se puede hablar de la enfermedad, sí se puede hablar de que es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para que tengas una calidad de vida inmejorable, cualquier molestia que tengas va a ser o vamos a intentar solucionarla con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Eso le da seguridad y sensación de que está cuidada esa persona y sobre todo de que va a poder hablar, porque qué tristeza para las personas que están en situación de dependencia que se mueran sin poder hablar de lo que les da miedo, de lo que les preocupa, sin poder arreglar las cosas que quieren arreglar, de dejar el legado, la herencia, y todo por el miedo de la familia a hablar de la muerte. Pero me parece que nos estamos yendo también del tema. Sí, pero vamos, que todo el mundo, Rosario, tampoco está preparado, porque hay veces que hay personas que sí que lo asumen muy bien, pero hay otras personas que no. Entonces, claro, si la familia no quiere que su familiar se sepa y son gente que a lo mejor se ponen muy furiosos por la enfermedad y ellos pretenden ocultarlo, aunque han venido los de paliativos y le preguntan y le han dicho a los de paliativos, aquí solo cuando salga nos dice cómo está, pero a mi padre no le digan nada. Entonces, pues tú también tienes que respetarlo, aunque yo muchas veces los de paliativos han ido antes de que yo vaya a la casa y no me he enterado de lo que ha pasado, sino lo que me han contado los familiares. Entonces, tienes que respetar, claro, porque tú estás ahí, pero realmente los familiares son los que te están siguiendo y diciendo, no, tú tienes que seguir estas pautas. Entonces tú, pues dices, pues yo seguiré esas pautas, aunque yo vea a la persona y me pregunte la persona, pero claro, muchas veces te ves obligado a mentir, porque es que estás mintiendo. Claro. Y muchas veces dices, te sientes tú mal también. Eso, un caso que la persona que me tocó a mí ya tenía 93 años y nada, en un mes fue la cosa, o sea, se complicó en un mes, pero ella sí lo sabía, que era por lo del dedo, que de repente eso se extendió, pero en un mes. Pero bueno, eso es lo que
con la familia muy directo no se le dijo nada, pero sí los de paliativos siempre iban y estaban pendientes, nos llamaban por teléfono, cómo amaneció, cómo va el dolor, si peor o todo eso. Pero hemos estado así con la familia tratando siempre de ser más suave en el sentido del último mes, como dice, que no sea tan... Claro, es que también es diferente el trato si estás a las órdenes de una familia que si es tu propio familiar. Eso claro. es. Ahí tienes más capacidad de acción y más autonomía. Claro, si es directamente con un familiar, pues ya tú decides lo que haces. Pero claro, yo, por ejemplo, en el trabajo voy limitada a lo que me digan. Si no quiere que la familia se le diga nada, pues yo, aunque te pregunte, pues siempre intentas evitarlo. No, hoy se tiene que tomar esto y ya luego el médico ya le dirá si se tiene que cambiar de medicación. Siempre vas evitándolo. O sea, pues entonces también, Rosa, a lo mejor el trabajo ya es, además de trabajar con la propia persona dependiente, el hecho de confortar a la persona que está en situación terminal implica también el trabajo con la familia. Con la familia, justamente, que son dos cosas. Nos estamos añadiendo tareas, ¿eh? Esto no sí. Esto no puede ser. No puede ser. Sí, eso. Bueno, el último párrafo dice que las personas dependientes pueden llegar a entender que nosotras tenemos una vida a la que tenemos que atender. Cada una conocemos a la persona que cuidamos y sabemos cómo ha sido su vida, qué carácter tiene, cuáles son las palabras que más le hieren y las que más le reconfortan. Usemos eso que conocemos para establecer una línea de comunicación que ella entienda. Si la persona dependiente ha sido cariñosa, ahora le harán falta cariños cada vez que se hable con ella. Si la persona dependiente ha sido áspera, le vendrán mejor las frases que tengan que ver con tradiciones o costumbres o incluso obligaciones. ¿Y qué podemos decir de la gestión y de la organización de los cuidados que no hayamos dicho ya? La verdad es que hemos tocado un montón de aspectos que nos ayudan a organizarnos para cuidar mejor a las personas dependientes y para cuidarnos a nosotras mismas. Dependiendo de cómo nos organizamos, saldrá un resultado favorable o lo contrario. Las ventajas de organizarnos las van a disfrutar las personas dependientes porque se sentirán motivadas para colaborar con nosotras. Y también son ventajas que vamos a disfrutar nosotras porque vamos a tener tiempo para todo, para ellas y para nosotros. Porque el día solo tiene 24 horas y hay que repartir esas horas de forma que podamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Pero no todas las necesidades, porque eso sería imposible. Es absolutamente necesario que prioricemos las tareas, que nos digamos lo que sí o sí tenemos que hacer y lo que puede esperar para mejores momentos. En eso tenemos que ser realistas y evitar exigirnos más de lo que humanamente podamos hacer. Y lo que no podamos hacer, tenemos que aprender a encargárselo a otras personas que dispongan de más tiempo o más fuerzas o más capacidades. ¿Qué es lo prioritario? Pues ya lo hemos dicho, las necesidades básicas de la vida, desde la higiene y la alimentación hasta la socialización, los ratos de ocio y de desahogo. ¿Qué se podría dejar para después? ¿O se podría encargar a otras personas? Pues lo que nos agote, lo que no sea absolutamente necesario y lo que no queramos hacer. ¿Es necesario colocar los camarones o los trasteros? Pues no. ¿Es necesario pintar las paredes? ¿Es necesario fregar todos los días el suelo? Cada persona sabe lo que es imprescindible. Una de las cosas que nos puede agotar es el aumento progresivo de las demandas de nuestra persona que cuidamos. Conviene saber diferenciar si la ayuda que nos pide es la que realmente necesita o está exagerando. Si, por ejemplo, está fingiendo síntomas o mostrando más incapacidad de la que tiene. La queja continua de algunas personas puede ser debida más al aburrimiento que al dolor propiamente dicho. Esto se nota cuando la queja desaparece mientras la persona está entretenida. También nos agota que nos culpe a nosotras de lo que sale mal o de que no quiera aceptar las ayudas que tiene a su disposición
o ya lo hemos dicho, por el dinero o porque le da vergüenza. Esa vergüenza que dicen sentir, por ejemplo, la persona que dije que no quería utilizar una silla de ruedas, le supone a ellos una herida en su autoestima. Es como reconocer que están viejas o que están enfermas y no quieren reconocerlo. Frente a esto, lo que tenemos que hacer es poner límites desde el principio. No con autoritarismo, pero sí con autoridad, con argumentos, exponiendo nuestras necesidades, además de las suyas. Cuanto antes pongamos límites, mejor será la relación posterior. ¿Cómo ponemos esos límites? Ya lo sabéis también vosotras, diciendo no de vez en cuando. Por ejemplo, decir, esto no lo voy a hacer yo porque tú puedes hacerlo. O yo te ayudo, pero no lo hago. O yo estoy contigo, pero no lo voy a hacer. También esos límites se pueden encauzar hablando de tus sentimientos. Por ejemplo, decirles, me siento agotada y necesito que lo hagas tú. Me hace sentir triste o me produce tristeza cuando no quieres hacer lo que yo sé que puedes hacer. Otra forma de poner límites, empatizar. Esto es, haciéndoles saber que te pones en su lugar. Por ejemplo, sé que te cuesta trabajo, sé que es un gran esfuerzo, pero también sé que lo puedes hacer y quiero que lo hagas. Es muy importante que las personas dependientes se sientan comprendidas en su sufrimiento, que les digamos que entendemos perfectamente lo mal que le están pasando, no quitarle importancia. Otra manera es que no hay que caer en las manipulaciones, en chantajes emocionales. Por ejemplo, cuando dicen, si me quisieras de verdad, harías esto o lo otro. O ¿cómo se nota que no te importo nada? O ya sé que estás aquí por el interés, no porque me quieras. Pues a esos chantajes no hay que responder con otros reproches, sino con la comprensión, la empatía y decirles, sé que quieres que lo haga, pero si lo hago yo, tú vas a estar cada vez más inútil y eso no es bueno ni para ti ni para mí. En fin, que hay maneras suaves de decir las cosas. También, una vez que hemos tomado una decisión, es mejor no cambiar. Tenemos que mostrar firmeza. Por ejemplo, lo que decís, el médico nos ha dicho que tienes que caminar y vamos a caminar. Lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer después de comer, elige, pero lo vamos a hacer. Otra forma, hacerles saber que no podemos ni queremos hacerlo todo, que lo mejor para ella es que nos repartamos las tareas, cada uno lo que pueda y lo que no haga se queda sin hacer. Y cuantas menos cosas haga, más inutilizada se sentirá. Y por último, reforzar la respuesta positiva, es decir, felicitarla por lo que haya conseguido, hacerle saber que los esfuerzos tienen su recompensa, incluso concederles algo de premio, algo que les guste, un postre, una comida favorita, una visita o un paseo o algo, lo que les guste. ¿A que lo hemos hecho también? Aunque sean diabéticas, darles un flan de vez en cuando, si le apetecía, claro, porque merece la pena. Un ratito de alegría por un ratito que le va a subir el azúcar. Luego se le pone otra dosis, otra unidad de insulina. Insulina. Dar un paseo y queman el azúcar y ya está. Pero reforzarles lo que hagan bien y que se sientan reconocidas por ese esfuerzo. Fomentar la autonomía. En esta diapositiva hay algo que todavía no hemos dicho. A ver, y es el último punto que lo tengo aquí apuntado. El de dejar que la persona dependiente hable, que se desahogue, que diga todo lo que tenga que decir, aunque sea para ponernos verdes. Hay que dejar que se explique y después explicarnos nosotras. Tampoco nos tenemos que callar, pero cuidado con las palabras, porque pueden ser dardos. Nosotras tenemos que tener el control de la conversación. Si la persona dependiente se pone impertinente, nosotras no tenemos que entrar al trapo. No tenemos que reprocharles, eres un desastre, no eres capaz de hacer nada por mí, todo el rato me estás criticando. Nosotras, como decís, respirar, empatizar, diciendo sé que lo estás pasando mal,
comprendo de verdad cómo te sientes, lo que tienes no es fácil de llevar, pero tienes que entender que yo no soy perfecta y que para mí también es difícil. Y muchas veces, demasiadas veces, nos podemos sentir solas en esta tarea de cuidados de una persona dependiente y la verdad es que muchas veces estamos solas, pero hay remedio para eso. Si queremos hacer entender a la persona dependiente que no podemos hacerlo todo, también tenemos que reconocer para nosotras mismas que no podemos hacerlo todo. No tenemos que asumir todas las cargas y todas las responsabilidades, sobre todo en casos de cuidar a familiares. Tenemos que saber pedir ayuda cuando hay familia a la familia y cuando no hay familia a los servicios públicos, al Centro de la Mujer, a los servicios sociales, a las asociaciones de autoayuda, a los grupos de voluntariado o incluso contratar a alguien que nos releve unas horas. Esto ya digo que es más bien para la gente, las cuidadoras informales y para el caso de las familias. En asociaciones, en Castilla-La Mancha, la conoceréis también, hay una plataforma en defensa de la ley de dependencia que también puede ayudaros a saber cuáles son las medidas políticas que se han tomado y lo que se puede mejorar. También en las residencias hay programas de ayuda que consisten en alojar a las personas dependientes durante un tiempo corto, que puede ser días o meses, y que eso supone un descanso para las familias, para las cuidadoras informales. Pues hay que hacer uso de esos servicios y hay que enseñar a otras personas que existen servicios y que se puede hacer uso de ellos. Y de esta forma las personas cuidadoras no se sentirán tan responsables ni tan agotadas. Porque también nosotras tenemos necesidades, claro, y también nosotras nos merecemos un reconocimiento, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí. Nos merecemos un reconocimiento, por supuesto. Pues por eso tenemos que informarnos de cuáles son nuestros derechos, de cómo los podemos disfrutar, de a quién nos tenemos que dirigir y de quién nos puede asesorar, que son los servicios sociales y los servicios sanitarios. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Pues vamos a ver. El principal derecho es organizarnos. Esta es de la anterior. El principal derecho es organizarnos. El tiempo para que las tareas obligatorias de cuidados no nos priven de nuestro tiempo de descanso. Así es que lo mejor es asignar un tiempo para cada cosa. Es una buena propuesta escribir las tareas, hacer una lista y decir cuál es la tarea más importante y cuál es la menos, ponerla en primer lugar, la más importante, y a cada tarea adjudicarle un tiempo. A tal hora, tal cosa, y no más. Y escribir las tareas principales también nos ayuda a diferenciar de las que no son tan principales, de las que son accesorias. Así podemos tener un tiempo para lo que es imprescindible y si vemos que nos falta tiempo podemos descartar algunas tareas, las menos imprescindibles. La mejor forma de organizarse, apuntar lo que hay que hacer en una agenda, en un calendario, por ejemplo, o en una lista. Si tenemos a la vista las tareas que hay que hacer, es más fácil recordarlas y también es más fácil cumplir con lo que hayamos previsto. También os digo que es más fácil poner todas las tareas en un papel en un momento en el que estemos serenas y tranquilas y sin presiones. Eso es más fácil que tener en la cabeza todo lo que tenemos que hacer y además tener que resolver los imprevistos que vayan surgiendo. Y también es importante que en esa lista de tareas esté incluida la tarea de cuidarnos a nosotras mismas y que le pongamos tiempo también a nuestro descanso y que eso no sea una tarea accesoria para cuando hayamos terminado todo, sino que eso sea una tarea principal. Entre las cosas que nos tenemos que conceder a nosotras mismas, pues está el mantener las amistades y seguir quedando con ellas, el tener unas horas al día para nuestro propio descanso. No olvidar que si llevamos una vida saludable, vamos a conservar mejor nuestra salud y vamos a poder seguir ayudando a quien nos necesita. Hay que también saber modificar esta lista de tareas a medida que vayan cambiando las circunstancias. En la vida de una persona se producen muchos cambios y esos cambios tenemos que adaptarlos a nuestra vida
sin perder de vista nuestro propio cuidado. A veces nuestro propio cuidado implica pedir ayuda a las demás personas, pues igual que nos exigimos a nosotras mismas, exigimos a las demás. Las ayudas que pueden venir de nuestro entorno cercano, la familia, la vecindad, las amistades. También vienen ayudas de servicios sociales y ahí está la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día, las estancias diurnas, las residencias, las viviendas tuteladas o las pagas. En cuanto a las pagas, no voy a decir yo que no sean importantes, al revés, suponen un estímulo económico, un reconocimiento a nuestra labor y un colchón para afrontar los imprevistos, pero no son lo más importante. Lo más importante es la salud, no solo la física, sino también la psíquica. Y de eso, justamente, de la salud psíquica y de las implicaciones que puede tener la salud psíquica en la física, es lo que vamos a hablar la semana que viene, si queréis seguir escuchándome y si os conectáis para el próximo jueves. Lo más importante también es el bienestar y estar a gusto con la vida, no solo de la persona dependiente, sino también de nosotras y de nuestra familia. Ni la salud ni el bienestar se compran con dinero. Aunque no tengan precio, tienen mucho valor, más valor que nada. La conclusión a la que podríamos llegar es que tenemos que conseguir que la persona dependiente se deteriore lo más lentamente posible, ya que no podemos aspirar a una mejoría, y que tenemos que saber adaptarnos a los cambios que surjan, tanto en la enfermedad como en la situación de dependencia, poniendo siempre nuestra salud, que de momento está íntegra, o parece que está íntegra, por encima de las exigencias injustificadas de la persona a la que estamos cuidando. Cuanto mejor lo hagamos, más bienestar tendremos. Bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, tanto en nosotras como en la persona a la que estamos cuidando. Y con esto y un bizcocho se termina la charla. Pues muy bien. Y ahora os toca hablar a vosotras, si queréis, claro. Nada, pues a mí me ha parecido un tema muy importante. Has tocado casi todos los temas, o sea que ha estado estupendamente la sesión que nos has dado. Muy bien explicado y muy bien de todo. Gracias a vosotras que habéis escuchado muy atentamente y habéis participado. A mí también me gustó mucho y nada, para ir recordando, reforzando y también estar al día a día de cuidarnos y tener energía y la mente también descansada, buscar alternativas. Un escape en lo que nos gusta también y para poder también estar, como dice, para poder dar y lo que haga falta, pero como dice, hay que recargar también y buscar, cada una tiene sus gustos y nada, buscar ayuda y si no, cargarse de alguna forma, hay que buscar la solución. Claro, hay gente que a eso le llama egoísmo, se cree que es egoísmo pensar en una misma para cuidar su propia salud, pero para nada es egoísmo, y si le queremos llamar egoísmo, es egoísmo del bueno, del que hay que tener, porque es que... Para poderlo compartir, porque si no uno llega a una casa, llega y explotas y tal vez no era la persona la que tenía la culpa, o sea, uno también tiene sus problemas y no, hay que saber dejar la mochila en la casa y del trabajo también no llevar a la casa, porque si no enredamos mucho. Y de momento yo estoy con los abuelos, pero yo no tengo a cargo familiar en ese sentido, pero sí, como dice, me estoy voluntaria también en la Cruz Roja y estoy pasando algunos cursos ahí de primeros auxilios, lo que salga, porque cualquier momento voy a ir me van a llamar para ir a ayudar a algún lado y nada, yo tengo que estar fuerte. Muy bien. Tengo que estar fuerte para poder ayudar. Sí. Qué gusto poder contar con alumnas como vosotras, participativas, que nos dais también ejemplo de vuestras experiencias y que sois profesionales. Entonces tenéis también la visión del profesional y del cuidador informal, porque en algunos casos, como habéis comentado, pues también cuidáis a familiares. Entonces es un placer. Es un placer compartir con vosotros.
Pues Sí. nada, Nosotros con vosotros. Muchas Sí. gracias. simplemente, agradecemos. si queréis para finalizar, os comento, la semana que viene hacemos doblete. El martes tenemos una charla que creo que os puede resultar muy interesante. Es una charla, una charla con algo más de especialización que va dirigida a los cuidados de enfermedades degenerativas. En ese caso la va a impartir un profesional sanitario también, que es David Bosch, y el jueves nos vuelve a acompañar Rosario pues para hablarnos de la salud emocional y mental del cuidador. No sé si estáis inscritas o si os interesa. Si os apetece participar en las dos sesiones, reviso las inscripciones y os mando el enlace para que si tenéis disponibilidad, Sí, yo me anoté en los 4 que había y ahora en este de 5 a 6 que va a haber el martes, también me quiero anotar. Vale, Mientras que pueda pues hacer. ya lo tengo yo en cuenta y ya lo hago yo directamente. Y tú, Rosa, y Yo creo que Cristina, también, María José, yo me puse en contacto contigo y dije que sí, que quería todos. perfecto. Pues nada, Que había simplemente también. creo que son interesantes todas las temáticas que vamos tratando. Tenemos la gran suerte de contar con especialistas como Rosario, que no solo tiene la formación, sino que transmite de maravilla. Entonces, es un gusto poder escucharte pues, con todas tus aportaciones que son muy interesantes y sobre todo es muy agradable escucharte. Por la parte que me toca... Y a nosotros también. Ha sido muy agradable escucharla. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por participar a todas vosotras y lo dejamos aquí. Nos emplazamos a vernos la semana que viene, todas aquellas que queráis participar. Sí. ¿Vale? Pues a mí apúntame, ya te comenté por teléfono que me apuntaba a todas las sesiones. Así que gracias a todas, un gusto haber estado con vosotras y hasta la semana que viene. Vale, Hasta la semana que muchas viene. gracias. Buen fin de semana. Igualmente, que paséis buena semana.